esta sesión café de gestión de cronogramas nos vamos a centrar en ejemplos prácticos de las lecciones aprendidas en el rebaseline en el sector de educación. En este sector llevamos ya más de 100 revisiones, por lo tanto hemos mejorado mucho desde los primeros borradores. Y lo que vamos a mostraros hoy en la pantalla, que no sé si se ve mi pantalla o no se ve mi pantalla. Sí, se ve, Javier. Sí que se ve, vale, es que no me sale, vale, perfecto. Lo que vamos a mostrar son ejemplos prácticos de cuáles son los errores más comunes que solemos encontrar dentro de los cronogramas. Puramente vamos a centrarnos en P6. Con el tema de las checklists, de las narrativas, otros compañeros van a explicar la parte teórica. Nosotros nos vamos a centrar en la práctica. Entonces, empezando por la primera lección aprendida, una de las cosas que siempre pasa con el rebaseline, la razón del rebaseline mayormente suele ser un cambio en el alcance del diseño, y ese cambio del alcance suele significar que ha habido cambios en los activos. En este caso, en educación, los activos son cada uno de los edificios. En soluciones integrales y en salud tenéis otros listados de activos, y esos activos iniciales con los que se creó la línea base pueden ser diferentes a los que hay ahora en el diseño o en el expediente técnico final, y es por eso que en los ejercicios de rebaseline hay que revisar la estructura de desglose de trabajo. Las dos principales correcciones que solemos encontrar, primero es la codificación y el nombre de los activos. No siempre se utiliza el código adecuado o la codificación de los activos, no siempre corresponde con el uso que se le da, y luego el nombre que se suelen tener hay veces que no coinciden con los nombres que le corresponden en el expediente técnico. Entonces, esa sería una de las primeras lecciones. Cuando se hace la WBS hay que asegurarnos muy bien que esa WBS refleje el número real de activos o de áreas y que la codificación y el nombre estén bien. Y segundo, uno de los principales también inconvenientes que hemos tenido en educación es que ha habido muchos activos que han sido eliminados. Es decir, se ha cambiado el diseño y hay activos que estaban inicialmente pensados en ese diseño inicial y ahora esos activos ya no existen. Entonces, en esta pantalla, este proyecto que es del paquete 1, no se da el caso en el que hay activos eliminados. Pero en el caso de que hubiese activos eliminados, lo que habría que hacer es en paralelo o a la misma altura que el nodo general de proyecto, el 000, abajo del todo habría que crear un nodo que se llama DEL, delete, de eliminar en inglés, y dentro de ese nodo pondríamos aquellos activos eliminados. ¿Por qué se hace eso? Desde PMO siempre se exporta a nivel, siempre a finales de mes, y para ejecutar reportes de progreso, de costos, bueno, de cualquier tipo, siempre se exportan con la codificación de la WBS. Entonces, si no hemos puesto esos activos eliminados dentro del nodo DEL, lo que significa es que cuando exportemos la información, los reportes van a considerar que esos activos eliminados siguen todavía vigentes. Por lo tanto, obtenemos información que no es adecuada. Entonces, ese sería el segundo punto. El primero, asegurarnos de que la codificación y los nombres de los activos son los correctos y que tenemos el número adecuado de activos en base al expediente técnico final. Y luego, por último, sería asegurarnos que si hay activos eliminados, no dejarlos al mismo nivel que donde tenemos los activos actuales, sino introducirlos en un nodo llamado DEL para evitar problemas con los reportes. Esas serían las dos primeras lecciones aprendidas en términos de la WBS. Ahora iríamos y vamos a ir poco a poco revisando uno de los cronogramas. Este cronograma en específico es de una de nuestras escuelas del paquete 1 que tenemos en Piura, y es el primer borrador que se ejecutó. Entonces, como podéis ver aquí, lo primero es nuestra fecha, data date es de finales de noviembre. Eso quiere decir que hemos cogido el cronograma actualizado de finales de noviembre como la base para desarrollar nuestro cronograma.
los templates, las plantillas de cronogramas llevan más o menos la misma estructura en los 3 sectores. Sin embargo, habrá en algunos puntos, como por ejemplo es lo de los activos, donde la estructura sea diferente. Pero en términos de los hitos contractuales, de la procura y el diseño, solemos tener la misma estructura. Por lo tanto, las lecciones aprendidas van a ser la misma. Elementos que podemos ver aquí directamente en la pantalla inicial por ejemplo, es la holgura terminal. La holgura terminal es una actividad de contingencia que vamos a calcular y vamos a poner al final de nuestro cronograma. Es decir, normalmente ahora tenemos nuestras actividades de construcción y comisionamiento y esas terminan en mi fecha planificada de culminación. Sin embargo, en el rebaseline vamos a incluir contingencia, tanto de tiempo como de montos. Y esa actividad de contingencia que vemos reflejada aquí con el nombre de Time of Risk Analysis es una actividad con una duración que va a ser calculada por el equipo de riesgos de cada uno de los proyectos o de cada uno de los sectores y que tiene que estar vinculada de manera adecuada a la finalización del comisionamiento y todas las actividades de la entrega del proyecto. Eso de predecesores y de sucesores tiene que estar unida, como podemos ver aquí en pantalla, al hito de culminación, al hito de culminación planificado. Uno de los errores que hemos encontrado es, lo primero, la duración. Cuando hemos introducido esta actividad de 40 días, siempre suele haber errores de comunicación entre el equipo de riesgos y el equipo de cronogramas. Entonces, es una de las principales cosas que siempre revisamos, es asegurarnos que esa contingencia final, esa duración de contingencia que se ha incluido, esté de acuerdo a lo que el equipo de riesgos ha calculado. Esa sería una de las primeras, la primera lección aprendida, y la segunda siempre sería asegurarnos de que esta actividad está bien vinculada con los predecesores de entrega y de comisionamiento y que su único sucesor sea la fecha planificada de culminación. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber ninguna otra actividad en el cronograma que esté en paralelo con nuestra actividad. Entonces, si yo voy hacia abajo en el cronograma, del 11 de septiembre al 20 de octubre no debería haber ni una sola actividad. En el caso de que la hubiese, entonces eso significa que hay algo en el cronograma que está mal. Entonces, las 2 lecciones aprendidas para esta actividad, que la vamos a tener en todos los sectores, sería primero que la duración esté adecuada y segundo, que los predecesores y los sucesores sean adecuados, de tal manera que no haya actividades que estén traslapadas con esta sola actividad. A continuación, tendríamos la parte de los hitos. Dentro de la parte de los hitos, en las líneas bases iniciales, nuestras líneas bases internas de la RCC replicaban las líneas bases del contratista. Por lo tanto, nosotros siempre hemos reflejado en nuestros cronogramas internos la duplicidad de hitos NEC, es decir, las fechas contractuales van en un nodo, como tenemos en este caso de 00.2, que son las fechas contractuales, y luego antes del rebaseline siempre teníamos las fechas contractuales planificadas, que siempre estaban, al menos en educación, en el nodo A.00.3. Y esas fechas planificadas reflejaban las fechas previstas de culminación de las diferentes fechas claves en base al progreso del cronograma. Sin embargo, con el rebaseline lo que estamos haciendo es estamos desacoplando nuestros cronogramas, de tal manera que si antes los cronogramas de la RCC se parecían o eran casi idénticos, con menor detalle, a los cronogramas del contratista, ahora con el rebaseline, como se ha demostrado que los contratistas no son del todo precisos en reflejar el progreso y en reflejar el alcance de los trabajos, lo que hemos hecho, hemos desarrollado nuestros propios cronogramas, de tal manera que los cronogramas de rebaseline no van a coincidir o no van a coincidir al detalle en la secuencia y en las duraciones que tiene el contratista. Es decir, con el rebaseline estamos, en vez de copiar la estimación del contratista, lo que estamos haciendo es estamos creando y desarrollando nuestra propia estimación en base a una serie de supuestos que van a ser los mismos dentro de cada uno de los sectores. Entonces, una de las principales
elementos que hay que revisar en estos hitos es asegurarnos de que, primero, nuestras fechas contractuales, las que los gerentes de proyectos tienen firmadas con los contratistas, estén bien situadas en el cronograma en las fechas vigentes, ya sean las iniciales del contrato o aquellas que han sido aceptadas a través de un evento compensable. Y luego lo que tenemos que asegurarnos es que en las nuevas fechas de control, que ya no se llaman las fechas contractuales planificadas según el NEC, ahora se van a llamar fechas de control interno. Aquí, como podemos ver en el nodo A.00.5, estos hitos deben estar ancladas a las actividades del cronograma que hemos desarrollado. Y remarcar que estos hitos de control ya no tienen nada que ver con las fechas contractuales, sino que son hitos internos de control que reflejan la precisión o la previsión de la culminación de las fechas claves en base al nuevo rebaseline del cronograma, no en base a lo que estaba firmado en el contrato. Otro de las lecciones aprendidas que hay que incluir en este nodo, en el de administración, por ejemplo, en este caso, en este proyecto todavía era una de las observaciones, no se incluyó, es en el nodo A.4 que hay que crear, es el nodo de Stakeholders Management, es necesario introducir actividades para reflejar las interfaces. En educación, en nuestras líneas bases, que desarrollamos el año pasado, no teníamos actividades para reflejar lo que eran las conexiones de agua, de electricidad, de internet a las vías públicas. Sí que tenemos, obviamente, todas las actividades de instalaciones de servicio en cada uno de los activos, pero no teníamos esas actividades de obtención de la licencia y conexión a las redes públicas, así como tampoco teníamos las actividades para la adquisición de las licencias de apertura, en este caso, en este ejemplo de las escuelas. Entonces, aquí en el nodo de administración habría que crear un nuevo nodo e incluir esas actividades. Y esas actividades deben estar correctamente vinculadas al diseño, a la procura, si es necesario, de los subcontratistas que ejecutarían los trabajos y luego, por último, a cada uno de los hitos claves. En este caso, por repetirlo, no existe, no está, entonces es una de las observaciones que levantamos. Entonces, si en vuestros cronogramas de rebaseline no tenéis esas actividades de interfaces, hay que incluirlas. Dentro de la procura, ya hemos visto toda la parte que es administrativa. Dentro de la procura, ahí uno de los errores, suele haber muy poco, en educación hemos tenido pocos errores. ¿Por qué? Por el hecho de que muchos de nuestras escuelas los proyectos ya están, la procura está ya muy avanzada. Sin embargo, lo que hemos encontrado en las actividades de procura es que no siempre las actividades de procura de los subcontratistas están bien vinculadas a todos los activos. Por ejemplo, este sería un caso. Estamos en un proyecto en el que, según la AWS, tenemos tenemos más de 6 activos. En cambio, cuando nosotros vamos a la procura del equipamiento educativo, aquí podemos ver que sus sucesores no están conectados a ninguno de los activos. Está conectado a una actividad de equipamiento, pero que de solo uno, del 415. En cambio, siempre recomendamos que se unan, que se crean relaciones entre cada uno de los subcontratistas y cada uno de los activos, cada una de las actividades en cada uno de los activos. Entonces, junto con esa falta de sucesores entre las actividades de subcontratistas y las actividades de ejecución en obra, no siempre, pero a veces han encontrado el fallo. Y luego, otra de las cosas que siempre comprobamos es asegurarnos de que las fechas de culminación de la procura del subcontratista coincida con lo último que se ha reportado el mes anterior. Es decir, si nosotros hemos cogido el cronograma de noviembre y estamos en
no es el caso, pero bueno, estamos en diciembre y estamos desarrollando el cronograma, estamos haciendo el rebaseline, tenemos que asegurarnos de que las fechas de culminación, por ejemplo, de la procura, coincide con lo que se ha reportado en el mes anterior, o si no coincide, tener la justificación adecuada por si la Junta de Cambios pregunta por qué no coincide, pues el explicarle cuáles son las razones. Y esto que hemos visto en la procura, que es a veces la falta de links entre la culminación de la procura y cada una de las actividades correspondientes y luego comprobar la duración, sería la misma lección aprendida que tendríamos en el diseño. En el diseño, lo mismo, la misma situación en educación. La mayoría de las actividades están ya casi terminadas. Sin embargo, si tenemos actividades de diseño que no están terminadas, primero tenemos que asegurarnos de que esas actividades estén bien vinculadas a la parte de procura y a la parte de construcción, y luego tendríamos que asegurarnos de que las fechas previstas de culminación de las actividades restantes sean las adecuadas. Lecciones aprendidas en la parte de montos. Es necesario, obviamente, revisar que los montos en el cronograma coincidan con lo que es la solicitud de cambio. Entonces, tendríamos que revisar que el monto total coincida con lo que viene en la hoja de alcance y en la narrativa, y que obviamente también coincida con lo que el equipo de costos ha desarrollado, y también tenemos que asegurarnos que el valor ganado hasta la fecha, que es el Earned Value Cost, coincida con lo que tenemos en Power BI. Entonces, para cada uno de los proyectos tendríamos que ir a Power BI, que yo lo tengo aquí abierto, miraríamos cuál sería para este específico proyecto el valor ganado a finales de noviembre, que sería 6.547.508, y nos aseguraríamos que el valor ganado hasta la fecha sea el mismo que hay en Power BI, 6.547.508. Si no, lo que tendríamos que hacer es ajustarlo y ajustar el valor ganado hasta la fecha de tal manera que coincida. ¿Esto por qué se hace? Para que cuando nosotros terminemos el rebaseline y pongamos esos cronogramas como los vigentes en Power BI, podamos coger, no haya diferencias en noviembre. Entonces, cuando implementemos este cronograma y saquemos toda la información, el valor ganado hasta noviembre es lo mismo en el cronograma anterior del rebaseline y ahora mismo en el cronograma del rebaseline. Entonces, esto es una cosa que siempre en cada proyecto hay que revisar. Y también tenemos que revisar que, voy a mostrarlo aquí, que las curvas de costos sean las adecuadas. Entonces, en este caso, en algunos de los proyectos, aquí, por ejemplo, podéis ver cómo en la fecha de culminación, más allá, el mes siguiente a la fecha de actualización, tenemos un monto súper elevado. Esto es porque nosotros lo que estamos haciendo, estamos corrigiendo el valor ganado anterior, es decir, el valor que habíamos reportado a la fecha de 6.547.000 soles es respecto del costo inicial de la línea base. En cambio, conforme hemos ido evolucionando el proyecto, esos 6 millones en realidad no son 6 millones, son muchos más en el caso de educación. Entonces, lo que hacemos es incluimos ese sobrecosto, perdón, no ese sobrecosto, incluimos ese valor ganado que no se ha venido reportando en el pasado y se incluiría en diciembre. Entonces, con esta curva, lo primero, nos aseguraríamos de que la corrección de costos es la correcta, y luego tenemos que asegurarnos de que la curva S de costos es según la campana de Gauss, es decir, que no tenemos múltiples picos, y que tanto la subida hacia el pico de valor ganado como la bajada es adecuada. Ha habido ejemplos en los que hemos pasado de conseguir 1 millón de valor ganado en el mes de febrero a conseguir 5 millones en marzo. Y dices, eso no es real, no multiplicas por 5 tu productividad en un solo mes. Eso significa pues que están todas las actividades muy pegadas, que hay que incrementar el traslape. O a la inversa, hemos visto algunos proyectos en los que llegabas al pico, que eran igual 8 o 9 millones, y el siguiente mes bajaba 1 millón. Eso tampoco sería real. Entonces, hay una serie de directrices que desde la PMO se os va a dar para calcular
cómo debe ser el pico de la curva de costes, pero en general lo que tenemos que asegurarnos es que esa curva de costos tenga sentido, es decir, sea como una campana de Gauss y que no tenga múltiples picos. Entonces, lecciones aprendidas en la parte de costos, que la curva sea como la campana de Gauss, que sea adecuada, que no suba muy rápido ni que baje tampoco muy rápido, y luego asegurarnos en el tema de costos que todos los costos o montos que tenemos en el cronograma, ya sea el monto total como el monto a la fecha, sean los calculados por el equipo de costos. Creo voy a dar un par más de lecciones aprendidas porque ya estamos a las 4:25 y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos aquí, que voy a filtrar para enseñaros, es el hecho, una de las mayores correcciones que siempre estamos pidiendo es el hecho de que en nuestros cronogramas, estoy intentando filtrar, a ver si lo encuentro, vale, en este caso no consigo encontrar el filtro, así que lo que voy a hacer es los voy a buscar yo directamente. Dos de los principales comentarios que siempre tenemos es que, primero, las actividades incluidas en el cronograma son demasiado largas, y luego que la holgura que se permite para cada una de ellas es también demasiado larga. Esto forma parte del cronograma, pero como podéis observar, esto es un ejemplo de la primera revisión que se hizo. Por lo tanto, ahora está perfecto, pero cuando se presentó por primera vez, como podéis observar aquí, hay actividades por ejemplo, actividades de instalaciones eléctricas de 161 días. Esos son casi 8 meses calendarios. Todos los activos están con unas actividades de más de 3, 4, 5 meses. Entonces, esa es siempre la observación que ponemos más veces, que es necesitamos mayor desglose y mayor nivel de granularidad en el cronograma. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor control con actividades al estilo... con actividades al estilo, por ejemplo, las que tenemos aquí de acabados interiores, donde podemos ver que aquí tenemos una actividad de más de 5 meses, al no estar desglosada, al no estar dividida esa actividad en acabados internos de pared por área o por tipo de actividad, nos es muy difícil a la hora de progresar cada mes, nos es muy difícil valorar cuál es el progreso hasta la fecha, simplemente porque estamos valorando una actividad que tiene 5 o 6 meses, cuando lo recomendable es que la mayoría de las actividades estén por debajo, la duración de cada una de las actividades esté por debajo de un mes. Entonces, como veréis en el checklist, se permiten que haya hasta un 30% de actividades que se pasen por encima del mes, pero como se puede observar en este ejemplo de cronograma, en la mayoría de los activos, sobre todo al principio, en los activos largos, las actividades son de 3, 4, 5 meses. Entonces eso no nos sirve en el futuro para para marcar de manera precisa el progreso. Y este comentario de las lecciones aprendidas sobre las duraciones elevadas también tiene que ver con la holgura terminal. Hemos visto, sobre todo, ahora ya no, pero al principio hemos visto una falta de sucesores en las actividades que cierren el cronograma. Es decir, hemos visto en muchos sitios que las actividades de construcción estaban unidas directamente a los hitos intermedios de cada uno de los activos. Entonces, lo que pasaba es que todas las actividades tenían 3, 4, 5 meses de holgura, ya que, por ejemplo, en este caso, en este caso específico, como es la actividad de las reparaciones, que si en el caso de que estuviese simplemente conectado
a nuestros hitos de control temporal para cada uno de los activos, eso significa que mi actividad podría moverse 4 o 5 meses sin afectar los hitos parcial y probablemente sin afectar la ruta crítica. Y eso lo que pasa es que si no cerramos bien las actividades por la derecha, es decir, si no las cerramos de manera adecuada con relaciones fin inicio o fin, lo que significa es que nuestro cronograma, cuando se vaya retrasando, no se va a mover, sino lo que se va a poner es todo el cronograma en vertical y por lo tanto no vamos a ser capaces de reportar de manera adecuada el retraso que tenemos en obra. Entonces, es por eso que la duración de las actividades y la holgura, excluyendo un 30% o el límite máximo es no es un 30%, es un 20% del cronograma, el 20% de las actividades que se permite que tengan más de un mes de duración. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos los cálculos, eran más de un 80% de las actividades, cuando el límite máximo era un 20%. Entonces, estos, siempre cuando estéis desarrollando los cronogramas, aseguraros de que vuestras actividades no tengan más de un mes de duración y que si necesitáis incluir actividades, pues en este caso, por ejemplo, para trabajos de renovación de 5 meses, aseguraros de que dividís esas actividades de renovación en subactividades con una duración máxima de un mes. Y la última lección aprendida, hay muchas, pero bueno, esta sería una de las lecciones más importantes, es cuando vosotros vais a desarrollar las líneas bases, el rebaseline, y estáis haciendo un análisis de todos los paquetes y estáis calculando cuál es la productividad ejecutada o la productividad alcanzada hasta la fecha y estáis proyectando a futuro, lo más probable, que es lo que pasa en educación, es que vuestros cronogramas se muevan muchos meses. Y muchos meses pueden ser hasta, no voy a decir un ejemplo porque pondría eso ahí un ejemplo específico y tampoco quiero dar un ejemplo exacto, pero se moverían muchísimo. Y luego, aparte de que si os mueven vuestras fechas de culminación, le incluís la duración de contingencia. Por lo tanto, acabáis teniendo que vuestros cronogramas se van muchísimo a finales de diciembre, a finales del 2022 y también en el 2023. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es, a la hora de calcular vuestras fechas de culminación, que al final vuestra fecha de culminación que obtenéis va en base a las duraciones que estáis estimando y sobre todo al traslape entre los diferentes paquetes de trabajo, lo más importante es que comparéis las fechas de culminación que estáis obteniendo, las fechas previstas, con lo que está reportando el contratista hasta la fecha y con lo que vosotros habéis reportado hasta la fecha, de tal manera que podáis hacer un análisis de cuál ha sido la productividad del contratista hasta la fecha y veáis, porque se puede más o menos ver o intuir si la fecha de culminación que estáis obteniendo en el rebaseline es demasiado, por decirlo de alguna manera, es demasiado pesimista y estáis incluyendo demasiada duración en el proyecto, ya que eso en realidad os perjudica porque no ayuda a llevar de manera precisa el monitoreo de los trabajos. Entonces, Roberto, ¿alguna lección? ¿Quieres que diga alguna lección más o lo dejamos ahí y vamos a las preguntas? Primero que todo, muchas gracias, Javier. Gracias, Segundo, yo creo que cubrimos gran parte de las lecciones. Tenemos un par de consultas en el chat ahora. La primera es de Cristian Inostroza. Pregunta, ¿cómo se hace la vinculación para el comisionamiento? Es decir, ¿qué partidas se deben considerar? A ver, para el comisionamiento tenemos siempre dos. Uno, por lo menos en educación. Obviamente en hospitales y en soluciones integrales será diferente. La manera en la que lo tenemos en educación es siempre tenemos dos tipos de comisionamiento. Un precomisionamiento por activo, es decir, voy a enseñar un activo, un rebaseline que esté de manera correcta, porque si enseño el que tenemos ahora no sale muy allá. A ver, voy a abrir rápidamente. Tenemos un precomisionamiento que está relacionado con cada una de las actividades de servicios de cada uno de los pabellones, es decir,
por ejemplo, como podemos ver aquí en esta escuela, en este pabellón, por ejemplo, en el 418, sabemos que el comisionamiento que está metido en el nodo C00 construcción está unido a la culminación de los acabados internos y de los servicios. Es decir, cuando el activo está completado, hacemos el precomisionamiento. Ese precomisionamiento en educación se ha establecido como 10 días. Entonces, ese sería los 10 días de precomisionamiento. Y ese precomisionamiento se ejecuta, es individual a cada activo. Y luego tenemos el comisionamiento general del proyecto, que lo tendríamos en el nodo de general de proyecto, y aquí es donde lo tendríamos. Y lo hemos estimado, en este caso, por ejemplo, tenemos los 45 días. Este es un caso especial, por un ejemplo diferente. Normalmente tenemos 30 días al testeo y comisionamiento general. Y la manera en la que lo hacemos es todos los testeos y comisionamientos por activo están vinculados como predecesores al testeo y comisionamiento general. Por lo tanto, para responderte simplificadamente a tu pregunta, en cada uno de los pabellones, una vez que terminamos los acabados internos y los servicios, tenemos una actividad de 10 días de precomisionamiento. Eso es lo que se ha estimado en educación. Y luego, una vez que se termina este precomisionamiento por activo, todos están vinculados hacia arriba, hacia el testeo y comisionamiento general de proyecto, que en este caso el supuesto general en el sector de educación es que tengan 30 días. Aquí aparecen 45, pero es mala suerte porque he cogido un proyecto que tiene un problema muy, muy específico. Gracias, Javier. Cristian tiene la mano alzada. Cristian. Sí, hola, buenas tardes con todos. Javier, Buenas, lo que me pasó justo en la actualización, y por eso hago mi consulta, es que según esa lógica que nos comunicas, es que el activo debería estar acabado al 100% para yo hacer mis partidas de precomisionamiento o comisionamiento, ¿verdad? Ese sería el supuesto inicial. Ese es el supuesto inicial. Claro, me luego... Pasó, sí, ajá, perdón. Sí. Perdón, me pasó que no, en uno de los colegios que ya se tenía que entregar con premura, se inició la etapa de comisionamiento antes de que se acabe, digamos, los activos al 100%, y como estaban vinculados con nodos o con hitos de fin de obra civil, ya iniciaba mi comisionamiento, pero se me hacía una actividad partida, ¿no? Porque había predecesores que no habían iniciado. Por ahí me pregunta. Claro, pues entonces, a ver, el supuesto es el que se tiene que terminar todo antes del precomisionamiento por activo, pero luego si tú en la realidad, cuando estás ya la línea base se ha implementado y tu realidad es diferente de los supuestos que has hecho, pues ahí no hay problema. Ahí lo que haces es modificaría los predecesores de tal manera que tu cronograma, tu actualización mensual, refleje lo que está pasando lo que está pasando en la realidad. Esa sería la manera. El supuesto es uno, pero si en obra ese supuesto cambia, pues no pasa nada. Los cronogramas siempre tienen que reflejar de manera precisa lo que está pasando y el plan a futuro de la obra. Por lo tanto, no habría problema en que tú modifiques esas relaciones para que reflejes lo que realmente está pasando. Ok. Tengo una pregunta más, no sé si puedo hacerla, ¿sí? Ya, cuando hay esas actividades que mostraste que son de mayor duración de a los 30 días, que son bien largas, sí. Nosotros en el paquete 2 igual dividimos para cada 30 días, pero cuando hice la actualización, hubo retrasos y igual lo dividí en 3 etapas, ¿no? Por ejemplo, pero esa actividad se extendió a 4. Entonces, cuando yo actualizaba para el mes de diciembre, enero, no sabía cuánto colocarle, o sea, si solo los 30 días, y a la etapa 1 y etapa 2, pero al final la etapa 3 igual me seguía saliendo con más de 30 días, o sea, 40 días. Se permite, por eso está el límite. Cuando os muestren la checklist, el límite son un 20% de las actividades. Entendemos que no todas las actividades se pueden completar dentro de un mes, o que, como lo has dicho tú, se va a extender. Entonces, por eso que está el límite del 20% que te permitiría tener esas actividades. Si lo que estás diciendo es que tú, cuando actualizas el cronograma por primera vez, tu cronograma de rebaseline, al marcar el progreso se te extiende todo a más de un mes, eso es normal.
los supuestos y las lecciones estas aprendidas es simplemente para cuando estamos calculando el baseline por primera vez, no cuando lo estamos desarrollando, no cuando lo estamos luego ya progresando, que ahí sí que tendremos, pues con lo que has dicho tú, que marcas progreso, pero se te extiende la actividad porque no ha progresado suficiente y en realidad la actividad se te extiende un mes más. Bueno, eso es específico del progreso, una situación específica, no había problema. Pero si tú lo que me estás diciendo es, cuando estoy desarrollando la línea base, tengo muchas actividades que las necesito extender más, pues tú las extenderías más. Siempre y cuando todas tus actividades que son mayores de un mes no pasen de un 20% del total de las actividades, sería correcto, se te permite. Si tienes más de esas, pues lo que se pide es que incrementes el desfase, perdona, el desfase no, incrementes el desglose, de tal manera que si tienes una actividad de instalaciones eléctricas de 4 meses, pues igual lo que tienes que hacer es poner 4 actividades de un mes para cubrir esa actividad. Gracias, Javier. Tenemos otro comentario acá de, no aparece el nombre. Entiendo que para el caso de la DSI es justificable tener variación de picos por las temporadas de lluvia. Sí, es muy buen punto, lo había pensado. Yo soy de educación, del sector de educación, entonces las lecciones aprendidas son del sector de educación. Y aquí, Roberto, tú igual con más experiencia me puedes luego matizar o corregir. Lo más normal en un proyecto de construcción es que una vez que empiece, la productividad o la curva de la productividad, que se equivale, por decirlo de alguna manera, al valor ganado, vaya en una forma de campana, por una campana de Gauss. Entonces, no es normal, no es común en educación que tengamos esa curva de esos múltiples picos entre medias hasta llegar al pico inicial. Entonces, si dentro de vuestros cronogramas estáis incluyendo temporadas de lluvias y vuestra productividad es menor, entonces es verdad, puede pasar que vuestra productividad esté subiendo y que de repente se estanque o incluso baje porque estáis utilizando un calendario diferente, porque estáis en temporada de lluvias y la productividad es menor. Entonces, en educación debería ser todo campana de Gauss. En la DSI probablemente, DSI es dirección de soluciones integrales, donde vuestros proyectos no duran 8 meses o un año, sino que duran múltiples años y mayormente vuestros trabajos están asociados con agua, con presas, con canalizaciones y demás, pues estaría completamente normal, no habría problema. Lo más importante al final de todo es justificarlo. Porque en las narrativas, ahí cuando se explica el porqué del cronograma, cómo se ha hecho, cuáles son los supuestos, ahí obviamente puede haber gente que os lo note y diga, oye, ¿por qué la curva no sigue subiendo? ¿Por qué hay múltiples picos? Pues eso es la narrativa. Dentro de la parte de la curva de valor ganado se puede explicar y ahí es decir, mira, de tal mes a tal mes se considera una productividad reducida, por lo tanto, no es nuestro valor ganado no es una campana de Gauss perfecta. No habría problema con eso. Sí, como lo indica Javier, esa es la forma correcta de hacerlo. Cada vez que ustedes experimenten picos y valles, producto de temporadas de lluvias, por ejemplo, tiene que ser justificado dentro de las bases y supuestos del cronograma. No sé si tienen alguna otra consulta o si quisieran ahondar, tenemos 8 minutos antes de que termine la sesión. Yo tengo, si me permiten, un comentario. Por supuesto. Javier ha explicado muy bien todo el proceso de cómo incluimos las actividades de precomisionar y comisionar en los cronogramas. Y obviamente esto tiene que ser adecuado para cada uno de los sectores. Las actividades de precomisionado serán diferentes para proyectos de salud, así como las de comisionado. Tienen diferentes sistemas, tienen actividades de precomisionado probablemente más complejas por el equipamiento médico y por los sistemas especiales que tienen. Y soluciones integrales tendrá otro juego diferente en función a las características del trabajo, además que tienen varios tipos de proyectos. Es importante también que incluyan y que pongan un poco de tiempo dentro de su plan para lo que es el cierre, el handover, la entrega. Esta entrega requiere, aparte de que se haya terminado las pruebas y que la infraestructura ya se haya verificado que está completa y operativa,
completar cierta documentación que tiene que ser entregada al usuario. El contratista va a tener que entregarle documentación al proyecto, y esta documentación después la RCC va a tener que pasarla al usuario. Y también hay un periodo para el punch list, ¿no? Para la lista de observaciones que se van a hacer desde el final de la construcción durante el comisionamiento y que potencialmente puede terminarse después de que se ha terminado el comisionamiento. Entonces, algunos de estos elementos del punch list tendrán que ser levantados antes de que el usuario pueda tomar posesión de la infraestructura, en particular aquellos que afectan seguridad u operación. A la hora que están haciendo su análisis de rebaseline, tienen que incluir una actividad o algunas actividades para estos otros procesos. Y la razón principal es que, mientras que desde un punto de vista de planeamiento, ustedes pueden poner el supuesto que la documentación se va a terminar en paralelo con el comisionamiento y que el punch list también se va a terminar en paralelo con el comisionamiento, de forma que no impacten a la fecha de culminación. En los primeros proyectos de educación ya se está evidenciando que los contratistas terminan toda la parte de construcción, terminan todas las pruebas, tienen todo listo y no pueden entregar el colegio porque no ha terminado la documentación y porque todavía hay elementos de punch list que tienen que terminar y algunas cosas que no son muy grandes, pero son necesarias antes de que se pueda hacer la entrega formal. Entonces, tener estas actividades en sus cronogramas lo que les va a permitir a ustedes es poder mostrar claramente qué parte del proceso puede estar retrasado. Si es un tema administrativo documentario, si es que las pruebas no se han terminado correctamente, si es que el contratista ya desmovilizó a la mayoría de la gente y ha dejado a 2 personas para que levanten el punch list y por ende está avanzando sumamente lento. Entonces, eso es algo que hemos aprendido un poco después, especialmente cuando ya hay, como dije, los primeros colegios que se están entregando y que están sufriendo por estos temas, ¿no? Y los cronogramas de rebaseline iniciales para los primeros proyectos de educación no tenían estas actividades y por esta lección aprendida ahora lo han empezado a poner para poder reflejarlo correctamente en la actualización. Eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, hay una pregunta que, bueno, ya se te ha respondido, Karina, que es que si el rebaseline se hace con el cronograma del contratista o con el de la RCC. Como bien ha dicho Roberto, lo que tú haces es, en el momento en que a ti te toque empezar a hacer el rebaseline, cogerías el último cronograma actualizado de la RCC, en este caso de tu proyecto, y realizarías el ejercicio de rebaseline y desarrollando todo el cronograma con el nuevo expediente técnico. Como ha dicho Roberto, puedes utilizar el cronograma del contratista, sobre todo si refleja bastante la realidad, que es una cosa que en educación nos ha pasado, que la mayoría de los cronogramas del contratista no reflejaban del todo el expediente técnico final, no estaban adecuados. Entonces no hemos podido utilizarlos mucho para luego utilizarlos nosotros para que nos deis una idea. En cambio, si en soluciones integrales los cronogramas del contratista están bien, sí que los podéis utilizar para que os guíen. Pero siempre no se hacen con el cronograma del contratista, se hacen con el último cronograma actualizado de la RCC. Perfecto, tenemos tiempo para una pregunta más, en el caso que exista alguna. ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias, Javier, por tu exposición. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Y les quiero recordar que la próxima sesión de café será el próximo martes y el tema a cubrir será el checklist, el algoritmo de DSM-14, que es básicamente uno de los inputs que usamos para el desarrollo del checklist de cronograma, y algunos filtros y layouts que han sido implementados en la base de datos que ustedes pueden usar cuando hagan su chequeo. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.